Apocalipsis, los dos ungidos. Pero ¿qué papel juegan estos dos testigos en el tiempo de la grande tribulación? Vamos conforme a la palabra de Dios. Estos dos testigos van a proteger a Israel durante esos primeros 3 años y medio de la semana 70. Recordemos que la grande tribulación no es toda la semana, es más bien la segunda mitad, que se le conoce también como el día de angustia de Jacob. ¿Por qué decimos esto? Porque durante esa primera mitad de la semana 70, Israel volverá a lo más cercano a la gloria que tenía en los días antiguos. Van a construir el templo de hecho será construido antes de que comience la semana 70. Y estos dos ungidos, estos dos testigos, la palabra ayuda a entender su función. Serán testigos vivos de lo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios verdadero, como solían hacer en los días antiguos, que podían levantar el nombre del único Dios verdadero. Y había señales, había milagros, había prodigios, sin hacer acepción entre las naciones de la tierra. Donde hubiera necesidad de que ocurriesen milagros, estos milagros podían ocurrir porque el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era levantado. Y es precisamente lo que la semana 70 va a hacer, especialmente en esta primera mitad, en estos primeros 42 meses o 3 años y medio, porque Dios ha determinado 70 semanas para tratar con Israel, para tratar con el pueblo de Dios, para tratar con las naciones de la tierra. Y ya todas esas semanas se han cumplido, son semanas de 7 años, literales hemos hablado. Falta una, queda una. Y estos dos testigos jugarán el papel más importante durante esa primera mitad. Imagínense, nadie podrá hacerle daño alguno a la nación de Israel. En estos momentos hay una crítica extraordinaria, hay un odio, un rencor, un deseo de venganza contra Israel por lo que ha estado pasando, no solamente recientemente en la Franja de Gaza, sino desde que Israel se estableció como nación otra vez, oficialmente hablando en la tierra. Se ha levantado este antisemitismo, este sentido en contra, ¿no?, de Jacob y de todo lo que se llama Dios, el Dios verdadero, porque nuestro Dios verdadero es un Dios de ley y orden, no es un Dios acomodado al sentir de la sociedad. Y esto es algo que verdaderamente tenemos que tomar en consideración. O somos de Dios o no somos. Entonces Dios nunca quiere que su pueblo esté en un punto medio, en un término medio. O le servimos del todo, o mejor es no haberle conocido. ¿Por qué? Él lo dijo, ¿no? Que seamos fríos o calientes. Pero el que sea tibio, Dios tendrá que desecharlo. El asunto es este: ¿qué papel jugarán estos dos testigos en la tierra durante esos 3 años y medio? Dice la misma escritura en el libro de Apocalipsis que ellos tendrán una unción, son seres humanos. Vamos a verlo de esa manera porque es la realidad, son seres completamente humanos, pero con una unción tan extraordinaria que ellos podrán hacer milagros, porque ya Dios les ha asignado con una unción para hacer milagros cuando sea necesario. Y estaba haciendo referencia, si hoy en día se sienten así contra Israel, imagínense entonces cuando estos dos personajes verdaderamente desde Jerusalén demuestren la realidad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tratarán de hacerle daño a Israel. Cualquier ataque, cualquier guerra, cualquier intento, como
lo ha hecho Irán, como lo ha hecho Siria, como lo hicieron los egipcios, ¿no? Y algunos árabes durante esos primeros años después que ellos se establecieron. Primeramente en la guerra del 1967, que se le conoció como la Guerra de los 6 días, ¿no? Imagínense pensar en eso, que cualquier movimiento en contra de la nación de Israel va a fracasar. Cualquier intento de asesinato contra algún político o líder de Israel va a fracasar. Y de hecho, si intentan hacerle daño a, a Israel, si intentan, digamos, un asesinato contra Israel, algún personaje político, esa persona morirá también. Entonces, eso levantará aún más el rencor y el odio. Tienen poder para castigar a esas personas que quieran hacerle daño a Israel, y quedará expuesto por los medios sociales que cada grupo que intente hacerle daño a Israel eh, estará recibiendo un castigo sobrenatural de parte de Dios, pero a través de estos dos testigos. Por eso es que las naciones de la tierra se sentirán atormentadas durante esos 3 años y medio, porque no habrá manera de hacerle daño a Israel. Con guerra, con atentados, con guerrillas de terroristas, de ninguna manera podrán hacerle daño a la nación de Israel durante esos 3 años y medio. Y cosas sobrenaturales ocurrirán, ¿no? Si intentan hacer algo grande contra Israel. Ya está dictado, está determinado que estos dos testigos tendrán todo el poder necesario para defender a Israel. Y repito, no es todavía el tiempo en que las guerras comenzarán y harán y querrán hacerle daño a Israel, porque verdaderamente no podrán. Nada que se levante contra Israel podrá hacerle daño a Israel. Eso será un tiempo de testimonio. Ese es el testimonio de que el Dios verdadero existe, de que ya no habrá duda de que el Dios verdadero ha estado y está y estará a favor de su pueblo, y en este caso a favor del pueblo de Israel durante esos 3 años y medio. Recordemos que estamos mirando todo esto conforme a lo que ya se había establecido en el libro del profeta Daniel, y en lo que Ezequiel también escribió al respecto, y sobre todo en lo que Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo cómo Dios habla a través de señales, y luego habla con la interpretación. Hace señales digamos, unas bestias terribles que simbolizan los gobiernos de la tierra. Esas bestias tienen cabezas que significan también montes, ¿no? Pero esas cabezas tienen cuernos, cuernos que significan reyes, ¿no? Y sistemas, tienen diademas, y es un sistema de gobierno, pero habrá algo sobrenatural detrás de estas bestias, detrás de esta bestia terrible que sube del abismo, del mar, con 7 cabezas, 7 lomas, 7 montes que están representados ahí con 10 cuernos. En este caso, esos 10 cuernos significan 10 reyes, ¿no? Estamos hablando de un gobierno global, que es a lo que las naciones de la tierra se dirigen en estos tiempos, donde la ciencia se está aumentando drásticamente con la inteligencia artificial y todo lo que se está haciendo buscando ese fin, ¿no? El asunto, el asunto es que vienen las visiones, vienen estas representaciones de bestias terribles, y luego el mismo ángel, en este caso Gabriel, da la interpretación de lo que estas cosas
significan. Estos dos testigos no es que estén trayendo a la tierra una grande tribulación, porque ellos no están trayendo la grande tribulación. Quien va a traer la grande tribulación es el querubín caído, la serpiente, el dragón, ¿no? Ese dragón que es también simbolizado como una bestia terrible, ¿no? Un dragón escarlata alado con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es su representación, pero cuando sale como bestia, esta representación de una bestia que sale del abismo, del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, está representando un sistema, porque de ahí va a salir este anticristo, que es la cabeza, una de las cabezas fue herida de muerte y volvió a vivir, ¿no? Entonces, de ahí es que se levanta este anticristo, ¿no? Que va a ser esa marioneta principal del querubín caído. Pero hay otra bestia que también sale de la tierra y se da la interpretación a todas estas cosas. Esa otra bestia que sale de la tierra tiene una cabeza con 2 cuernos y estos 2 cuernos le dan apariencia de cordero, mas sin embargo habla y ejecuta las órdenes del dragón, del anticristo. ¿Por qué digo del anticristo? Porque se le dará instrucciones a este falso profeta. Ya hablamos de esta bestia que sale de la tierra como un sistema religioso. Se le dará instrucciones de hacerle una imagen, ¿no? Al anticristo, a la bestia que salió del abismo del mar, ¿no? Entonces a esa cabeza que fue herida de muerte y volvió a vivir, ese personaje, ese octavo, pudiéramos decir con otra información que se da al respecto en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, ese octavo, ¿no? Viene a ser el anticristo. Entonces, con el falso profeta, aunque son 2 cuernos, ¿no? Se identifica como un falso profeta con alguien más que estará de su lado ayudándole, pero que no se menciona su nombre en la Biblia, solo que son 2 cuernos y luego se identifica como el falso profeta. Tenemos entonces 10 cuernos, ¿no? Que significan entonces 10 reyes sobre 7 naciones, digamos, son 7 cabezas, 7 naciones, 10 cuernos con sus diademas, sus sistemas políticos. Pues todo esto estará trayendo a relucir entonces y estableciendo un gobierno global bajo una persona que obrará como un dictador global sobre todas las naciones de la tierra, pero con tal elocuencia que se hará esto porque la imagen, o sea, la inteligencia artificial, ese híbrido que va a ser construido y que volverá, que tomará vida, porque hablará, podrá convencer a las naciones de la tierra a que se pongan una marca en sus manos derechas o en sus frentes y les convencerá que eso es lo que necesitan para poder sobrevivir durante ese tiempo de la grande tribulación, durante esos 3 años y medio donde las naciones de la tierra, los gentiles, estarán pisoteando lo que quedaba entonces en Jerusalén, ¿no? Lo que levantaba el nombre de Dios. Y esto es algo impresionante lo que voy a decir, porque en el momento en que el sacrificio continuo deja de suceder, cuando el templo en Jerusalén es destruido, se abren los cielos, ¿no? Recordad que se está hablando en visiones y luego se dan las interpretaciones. Juan escribe y al mismo tiempo más adelante da una explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y se abren los cielos y se ve entonces el templo en los cielos, y no solamente el templo, sino que se identifica específicamente que el arca del testimonio está en el templo, está en los cielos. Eso, algunos preguntarán, ¿dónde está el arca del testimonio? Por lo menos podemos decir que desde ese momento en adelante en que se abren los cielos y se ve el templo, el arca del testimonio estará en ese lugar, y desde ese lugar
Todas estas plagas que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, me refiero ya a las plagas, cuando los sellos son abiertos, que eso es como una introducción a lo que viene más adelante, a las trompetas, a los truenos, que no se escribe nada sobre ellos, o sea, no se identifica lo que se dijo, lo cual Juan lo escribió, pero no lo publicó. Y luego finalmente las copas de la ira. Todo esto se estará llevando por ángeles de Dios desde ese templo en los cielos donde estará el arca del testimonio. Todo esto concuerda. O sea que lo que los dos testigos van a hacer durante esos primeros 3 años y medio es ayudar a levantar la promesa de Jacob, la promesa de Israel, donde Dios va a manifestarse a través de estos dos testigos como el Dios verdadero. Y esto es algo que no quedará la menor duda, porque si ahora detestan a Israel con las bendiciones que Israel ha hecho, los adelantos de la ciencia y todas las cosas que Israel ha dado y no lo han tomado en cuenta, al contrario, siempre están juzgando a Israel con un antisemitismo que empezó fuertemente ese sentir desde la Segunda Guerra Mundial, desde los tiempos de Adolfo Hitler, tipo de anticristo, porque quiso eliminar a la nación de Israel, a los judíos, pero en nuestros días están el gobierno de Irán que quiere hacer lo mismo. No habrá manera de hacerle daño a Israel. Ciertamente nos recuerda eso, que el que toca a Israel estará tocando la niña de los ojos de Dios. Entonces eso levantará el coraje y la ira, porque todos los golpes que tiren contra Israel, muchos de ellos serán rechazados sobrenaturalmente, porque estos dos testigos, repito, tendrán el poder para hacer milagros, para orarle a Dios que no llueva por cierto tiempo, para defenderse, y se identifica como que sale fuego de sus bocas para destruir a aquellos que quieren destruirlos a ellos, ¿no? Y todo esto es algo que va a fastidiar, por decirlo así, a las naciones de la tierra, porque no hay manera no de subyugar a la nación de Israel. Y Israel no estará haciéndole mal a nadie, todo lo contrario, estará glorificando a Dios en su templo, estarán celebrando los continuos sacrificios, estarán sirviéndole culto a Dios como siempre han querido hacerlo. Si ahora no se meten con nadie, imagínese usted, durante ese tiempo no se van a meter con nadie, mas estos dos testigos van a estar levantando el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre toda la tierra. Por eso es que las naciones de la tierra fueron atormentadas, todas ellas, hasta que fueron asesinados estos dos testigos. Cuando son asesinados después de su ministerio, que dura 3 años y medio, de ahí la primera parte de la semana 70, entonces no querían que enterraran sus cuerpos, los dejaron expuestos por 3 días y medio, y se daban regalos las naciones entre unos y otros, ¿no? Celebrando que ya estos dos no estaban más, pero pocos sabían ellos que el Espíritu del Señor los iba a resucitar, los iba a levantar otra vez, ¿no? Y lo peor estaba por venir, porque ese querubín caído fue lanzado a la tierra, y no vino solo, sino que los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron lanzados juntamente con ellos. Como dicen en inglés, all hell breaks loose. No, todo el infierno se soltó sobre la tierra. Entonces a eso sí le podemos llamar, y el Señor lo menciona también, una tribulación como nunca antes ha existido ni existirá jamás. De ahí que se le llame la grande tribulación. Pero vemos cómo Dios protegió a Israel y protegió a la iglesia. Si nos tocara a nosotros ver la reconstrucción del tercer templo y estar aquí en la tierra todavía, cuando esos dos
ungidos estén, para nosotros no será ningún problema. Al contrario, es el mismo Dios, es el mismo Jesús de Nazaret, porque más adelante pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿no? Entonces Dios nos ha guardado ya, que por no haber negado su nombre y por haber esperado en Él, no, Él nos librará de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora? Los últimos 42 veces de la semana 70. Entonces, entendamos, ¿no? Que esas visiones de bestias terribles y de dragones, cabezas, y en sentido a una visión espantosa, ¿no? Todo eso se explica, ¿no? Después, en el momento en que se da la visión y se escribe la visión, justo después de eso se va dando la interpretación y lo que eso significa, ¿no? Gobiernos en la tierra, reyes en la tierra, sistemas, ¿no? Que se levantan contra Dios y no quisieron creerle a Dios, en lugar de darle lugar a lo que Dios estaba permitiendo que ocurriera para que ellos se arrepintiesen, levantaron el puño contra el cielo. Entonces, todo lo que estaba profetizado que iba a suceder, obviamente sucedió así, pero ellos aún así utilizaron su libre albedrío. Nadie los obligó a actuar de esa manera. Ese sentir nació en ellos, en sus corazones, de resistir a Israel primeramente y luego resistir a Dios abiertamente, ¿no? Cuando llegó ese momento en que los juicios de Dios se estarían derramando sobre toda la tierra. Y la única manera para escapar y para salvarse en esos tiempos finales iba a ser que las personas que iban a creerle a Dios iban a tener que resistir, iban a tener que negarse a poner la marca, sea en su mano derecha o en sus frentes, y eso les iba a costar su propia vida. El asunto es que es algo interesante que poco se habla sobre esto, pero los dos testigos tienen un propósito y es estar ahí para ser los defensores de la nación de Israel, pero tendrán todo el poder del cielo para obrar según sea necesario, sin que Dios mismo se manifieste directamente, sino que a través de estos dos Dios se va a manifestar a favor de Israel, a favor de todo el pueblo de Dios, a favor de todo aquel que tenga temor de Dios, pero será por tiempo limitado, 3 años y medio, y aún esos dos testigos van a ser asesinados, van a perder sus vidas, ¿no? Pero sirvieron un propósito extraordinario. Entonces ya Dios estará preparándolo todo para en los siguientes 3 años y medio Él va a tratar directamente con las naciones de la tierra y todo aquel que quiera ser salvo para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y reciban las vestiduras blancas, tendrán que ser martirizados. No habrá otra manera de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Hoy es muy diferente. Hoy solamente tenemos que creer en Jesús de Nazaret y seremos salvos, nosotros y nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret hay promesa para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero tenemos que venir a Cristo antes de que se cierre la puerta. Tenemos que confesar su nombre antes de que entremos a un tiempo donde ya no podrá darse marcha atrás. Una vez el templo se ha construido, está bien, todavía no hemos llegado a la semana 70, pero una vez estos dos testigos comiencen su ministerio, eso será señal inequívoca de que habremos comenzado, que se habrá comenzado la semana 70, la última semana, y ya de ahí en adelante, ¿no? La Biblia decreta, ¿no? Y no es muy difícil de darnos cuenta de que Dios seguirá en control, pero estará obrando desde el cielo, ¿no? Desde el templo con el arca del testimonio, desde el cielo, donde sus ángeles estarán desatando todas esas plagas sobre toda la tierra y no habrá escapatoria. Así que habrá quizás oportunidad de hablar un poco más sobre esto más adelante.
Está interesante, lea el libro de Apocalipsis, lea el libro de Daniel, lea el libro del profeta Ezequiel y todas estas cosas y pídele a Dios que le ilumine, pero lo más importante, si no tienes el testimonio de Cristo en tu vida, es necesario venir a donde Jesús de Nazaret. Sí, claramente lo vas a hacer por la fe, no tienes que hacer ninguna otra cosa, simplemente cree en el Señor Jesucristo. Él escucha, Él te recibe y Él viene a ti para cambiar tu vida para siempre. Este es Carlos Ávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.